a este gran invitado que tenemos en la jornada de hoy. Así que fuerte el aplauso para recibir a Carlos ¡Vamos, Bastito. Carlito! ¡Bravo! ¡Grande! Rocol Humana. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Un placer, encantada. Bienvenido. Acá lo tenés, Borneo. Acá lo tenés. Acá lo tenés. Pero Marte. Mirá, qué gran. ¿Qué haces? Somos psicólogos. ¿Cómo andás? Bien. Me alegro de verte. Mucho rato, ¿no? Bueno, ponte cómodo, ¿Cómo ponte estás? cómodo ahí. Muchas gracias. Mirá, ¿Librito? justo tenemos... Como por acá. Ahí está el Qué librito. linda portada, ¿eh? Muy linda, la portada Qué linda, es un diseño de Nico Barcia, Mirá. guitarrista, compositor, cantante de Los Chicos Eléctricos. Sí. Todo, Una banda que no está en el libro, pero a la cual le tengo mucho respeto también. bueno, ¿no? bien, pero de una manera está entonces ahí. Sí, con- claro, con- sí, sí. Hoy como ayer. Hoy como ayer, sí, es un título que intenta de alguna manera abrazar, congregar los diferentes proyectos que están involucrados, ¿no? O sea, es un trabajo en razón, en función de 25 álbumes de la música uruguaya, muchos artistas entre ellos, ¿no? Claro, que no tiene que ver con lo que decían ustedes. Por aquello de cae la lluvia sobre Montevideo. Hoy no está cayendo mucho la lluvia No, no sobre está Montevideo, cayendo. pero hoy como ayer Exactamente. aplica y está buenísimo. Digo, creo que vos desde la cuna ya traes este amor por la música, por el rock nacional tal vez puntualmente. Sí, sí, hace mucho rato ya. No sé si del seno familiar, aunque sí también, ¿no? O sea, mi casa no era un espacio donde se escuchara la música que hoy yo escucho, ¿no? Pero definitivamente lo que sucedía ahí de todas maneras terminaba afectando, ya sea del hábito radial de tus abuelos o el instrumento que encontraras en tu casa, todo eso termina de alguna manera generándote ese marco de crecimiento, ¿no? Y para mí fue bien por ahí. Mi viejo tocaba el acordeón. Qué lindo el acordeón. No era un ejercicio acordeonístico que había en casa permanentemente, pero sí estaba el acordeón y yo cada tanto lo escuchaba a mi viejo en un cuarto ahí practicando, pero era una cosa que había hecho en el pasado, no era algo que sucediera diariamente, cotidianamente en mi casa. Pero de todas maneras aquel instrumento era como muy fácil de enamorarte. Es hermoso. Porque es hermoso. Es hermoso. Sí, tiene como un Y misterio, uno sí. quiere como desentrañarlo, abrirlo, ver qué pasa Sí. cuando lo Sí, tocas sí, sí, cerrado, ¿cómo se abierto, hace? ¿no? Es hermoso. Sí, Todo como- muy linda la funda, muy lindo el elemento, está lleno de botones y teclas, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, es totalmente cautivante para un niño ni que hablar, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista con Gustavo Casenave, este pianista uruguayo, radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo y compartiendo con celebridades del jazz. Y él decía, claro, en mi casa todo cambió cuando llegó un piano, todos los hermanos así, todos arriba del piano. Y quedé finalmente yo, de los 5 que habíamos, yo tocando el piano. En mi casa pasó un poco lo mismo, o sea, todos nos fascinamos con el acordeón, el único que quedó ahí como intentando sacarle algún sonido fui yo. Que la estudié, pero después la ¿Lograste abandoné. sacarle? Sí, Es sí, difícil, sí. porque tenés los bajos de un lado. Es muy complejo. Es muy La complejo. fuerza, el brazo. Y para un niño pequeño como sí. era yo en aquel momento, es muy difícil además porque es un instrumento que tenés que cargar. O sea, no es un piano en el cual vos te descargas justamente. No, tenés que cargarlo y arrancás con un acordeón mediano, chico, pero ya como muy rápidamente el estudio te obliga a tener un acordeón de gran porte y es muy incómodo. Vos querés ver las Para teclas llevarlo para todo. y lo primero que te pasa te lastimás mucho el mentón, querés como llegar ahí a manipularlo y tenés que coordinar todo, ¿no? Carlito, pero en la escuela, en sexto, o te preguntan qué querés ser cuando seas grande, vos querías ser comunicador. Sí. Ahí Sí. se arrancó también un poco el periodista, ¿no? Sí, anoté en una libreta periodista. Yo me sorprendo de mí mismo porque no tenía una claridad, mucho menos influencia, ni nadie ha llegado al periodismo. O sea, en mi casa había mucho ejercicio de radio, pero no mucho más. Y de diario. lectura, Mi diario. viejo y mi abuelo compraban el diario, sí. Pero no mucho más, no sé por qué mi fascinación, y sobre todo como es a esa edad, no es una edad de definiciones, por el contrario, es una edad como de dispersión, O de otras pelota, cosas. o de Sí, pelota. totalmente. Pero bueno, yo ya marqué como por lo menos una intención por ahí, ¿no? O sea, lo veo en la libretita esa que tienen mis compañeros de la escuela y no puedo creerlo. pero Qué bueno. lindo. Carlos, ¿y qué opinión te merece la música que suena más o que se escucha más hoy en día? Y cuando digo la música que suena más, me enfoco a los cantantes que son masivos, no solamente en conciertos, sino también en Spotify, por ejemplo, ¿no? En plataformas musicales como Elegante y música que nada tiene que ver con toda la magia que mencionabas recién, que parte de repente de un acordeón, etcétera, 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 ¿no? Mirá, ¿Qué opinás? están alejados de mis gustos musicales. Intento ayornarme todo lo posible y escuchar y saber de qué se trata, ¿no? Para ver primero si me gusta o no me gusta, o también ser contemplativo al momento de
Yo soy padre, o sea que en algún momento todo eso va a llegar, llegar, por el lado más sensible y no podés bloquearlo, ¿no? Tenés que acompañar y ¿Cuántos años recorrer. Mi hija tiene 9. ¿Está con Tini y eso? Sí, claro. Ya llegó esa Sí, adicción. Sí, ella no, Bueno, no tiene el impulso personal de escucharlo, pero sus compañeritas No, sí, está, y lector. ya La llegó. sabe. Pero ponés la radio, está Sí. ese estilo de música, o sea, Sí. para cualquier... Le encanta Camilo, por ejemplo. El otro día yo no lo llevé a ver a Camilo porque me parece como una propuesta todavía temprana para su edad. Me interesaría que recorriera otras cosas. Ella escucha muchas otras cosas. De hecho, escucha mucho que tiene que ver conmigo, pero claro que no es lo que tiene como una definición más clara a mi gusto musical, ¿no? Yo le doy torres de discos, intento que no se ¿Conoce disperse el disco? ni en Spotify. Eso ni... es maravilloso. Sí. Sí, porque todo lo otro es muy distractivo, ¿no? O sea, vos entrás por un lado y ya enseguida terminás derivado en otra cosa. Escuchar una torre de discos también, pero requiere como otro proceso, ¿no? Hay que sacarlo, hay un Otro librillo, tiempo, hay la que paciencia. escucharlo. Sí, de hecho le di mi reproductor de CD, lo Sí, tiene sí, ella. está divino. Yo le pido permiso cuando necesito escuchar algo maravilla concretamente. Qué maravilla, ¿no? Está, Este- ¿Sabes qué? Digo, sos del 76, igual que Sí. yo, ¿no? Y asociando un poco el amor por la música, puede tener que ver también con la apertura a la democracia, ¿no? En donde hubo un montón de bandas emergentes, cuando en realidad éramos chicos, Muy bien. última etapa de la infancia, si se quiere, ¿no? Ahora no sé qué tan emergentes, pero sí tuvieron más difusión, ¿no? Yo me acuerdo de mi época de la infancia, Los Estómagos, Tonto, Chancha Francisca, todo eso. ¿Vos recordás cuál fue el primer recital que fuiste, el primer concierto que fuiste? Mirá, lo he revisado ya. ¿Sí? Y no tengo una claridad. Creo... Pero capaz que alguno que acunás en la memoria o en el corazón especialmente, que de Mira, los primeros... está entre Buitres y La Tabaré. Ah, Tuve como una llegada temprana también a los escenarios. Sí. Me perdí los conciertos de... No llegué a ver en vivo a los Estómagos, me hubieran encantado, pero sí los conocí de todas maneras tempranamente, discográficamente. Lo mismo que Los Traidores. Sí, es verdad, es como... Yo cuando los Estómagos empiezan a tocar, yo tenía 7 años. Claro, por eso. Era muy temprano. Sin embargo, cuando se disuelven ya tenía 12. Entonces, ya te diría que apenas se disolvieron, yo ya sabía de los Estómagos, ya sabía de algo de sus peripecias, ¿no? Igual no entendía tampoco y entendí evidentemente el repertorio mucho más tarde, ¿no? A qué hacían referencia muchas de las canciones, ¿no? O ese contexto que comprendimos casi solalladamente, ¿no? Que terminamos de comprender posteriormente, sobre todo cuando teníamos compañeros que habían sido como cruelmente afectados por ese proceso de la dictadura, ¿no? En mi casa tampoco se discutía mucho de política, o sea, no fuimos ni exiliados, ni militantes, ni... Entonces, como que el proceso mismo lo entiendo ya más centrado a la adolescencia, ¿no? Ya cuando empezás a revisar la historia. No, pero además también lo disfrutás más centrado en ese. ¿Por qué? Por lo que decía, hasta el 84, Claro, muchas sí, bandas no tenían la posibilidad de totalmente. tener esa difusión, ¿no? Totalmente, Que- sí, sí. No, y de hecho de grande entiendo, porque quizá es como simple, ¿no? Un montón de bandas que tocaron en la postdictadura o en el advenimiento de la democracia, ya estaban por ahí. Pero empezás a entender lo que sucedía en ese momento Claro. mucho más tarde. Incluso me pasa ahora cuando, revisitando un poco el libro, presentándolo en distintos formatos, hablo del proceso de Arno Jans, por ejemplo, un músico que tenía un repertorio que hablaba básicamente de otra cosa, pero que la dictadura había impedido de ejercer, ¿no? O sea, ni siquiera lo habían exiliado, a él le habían impedido ejercer, le habían impedido tocar, le habían impedido circular discográficamente. Entonces ahí entendés como todavía otro alcance Cuando mayor. aparece en el ¿no? contexto de la historia. Claro, que es mucho más complejo, no era un artista combatido en principio, sí, ¿no? No, claramente exiliado, ¿no? Sino en esa sutileza de no te dejo desarrollarte, te obligo a ir a firmar Yo una controlo, constancia una marca, periódica, ¿no? Esas cosas son como más aberrantes todavía que lo obvio que es muy aberrante. Y la banda, por ejemplo, Vía de Escape, ¿para vos marcó una parte de la historia de la música Yo no sé uruguaya? qué pasaría de la música uruguaya si no hubiera existido Vía de Escape. Esa banda que armaste vos, ¿no? Sí, Con sí, unos sí. amigos. Sí. Bueno, para mí fueron como las primeras herramientas musicales en banda, ¿no? Porque una cosa es estudiar música por un lado, y intentar desarrollarte como músico, muy incipiente. Yo ni siquiera me proyectaba en ese momento. Me gustaba tocar, me gustaba hacer música, me gustaba
tratar de emular cosas Pero hacían que me temas de gustaban. su autoría, ¿no? Digo, 100% de nuestra autoría. Cover No, algún cover teníamos. Era muy bueno. Cover Esa de es la crítica de Redondo, la poner, época. cover de Creedence. Mirá. ¿Qué edad tenías? Pero no mucho, 16 años. ¿Y de qué escapaba Vía de Escape? Y bueno, la policía, en cuando- aquel momento ya había Corría empezado a molesto. entender justamente el proceso de que estábamos hablando antes. Bien. A pesar de que nosotros no vivimos lo más grueso de ese proceso, sí fuimos víctimas, ¿no? O sea, como niños, tanto de no habernos explicado con claridad lo que sucedía, como de habernos desarrollado en ese contexto, ¿no? Cuando lo revisás como en retrospectiva, es muy complejo, tremendamente complejo. Y saber después que tenías compañeros cuyos padres habían desaparecido, era más complejo todavía, ¿no? O sea, hubiera desandado el tiempo para haber acompañado de otra manera a esos amigos, Claro. ¿no? O sea, lo entendí muy tardíamente, ¿no? Me pasó lo mismo cuando fui padre. Mis amigos fueron mayormente más temprano padre que yo, y yo no entendía bien de qué se trataba, ¿no? Me hubiera gustado haberlos acompañado de otra manera. Cuando fui padre lo entendí todo, ¿no? O sea, mirá en qué andaba, mirá cuál era su proceso en ese momento y yo estaba ¿Cuál en era otra. su prioridad? Claro. Ahora, Carlos, hay cuestiones que tienen que ver con el trabajo que me encantaría que nos contaras si es que fueron así. ¿Vos le dijiste que no a la corbata en el noticiero? Sí, Vos, o sea, ¿cómo fue esa Sí. pulseada para, en un noticiero, en donde después capaz que se matizó un poco, y sobre todo en verano, vos dijiste que te sentabas ahí en la mesa pero sin corbata, y además también, respecto al trabajo, cubriendo algún evento, dijiste, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Alguno de esos shows en donde capaz que no tenés la afinidad musical, el gusto musical del artista? Contá esas Sí. dos situaciones Sí. que tal vez fueron incómodas. tengo de varias, ¿no? Sí. Lo de la corbata sí, lo propuse con mucho ahínco. Argumenté con mucha fortaleza. Me parece que lo fuerte de tratar de variar una normativa es argumentar, ¿no? Yo creía que la sección y por sobre todo mi perfil como que no se terminaba de ajustar a eso. En ese momento yo lo entendía así, me resultaba tremendamente incómodo y tenía todo el justificativo de por qué romper, ¿no? Por qué generar una excepción en ese sentido. También proponiendo no solo una sección totalmente diferente, sino una manera de comunicar totalmente, no quiero decir nueva, ¿no? Porque no era para nada nueva, pero yo me sentía como muy atado, muy encorsetado, usando una corbata en ese momento. Y no, la verdad que no tuve tanta resistencia tampoco, no fue una lucha. En los primeros momentos había como un juego ahí que no terminabas de entender porque había como un recordatorio, no te olvides de la corbata, pero si conversamos que no le iba a usar la corbata, ¿no? Y así era como el juego se extendió un tiempo, pero no tuve tampoco una resistencia tajante, ¿no? Hay que usar sí o sí. No, para nada. Ya había propuesto otro tipo de corbata también. Al final terminé volviendo yo mismo a la corbata porque me generaba mucha incomodidad los cuellos, las camisas no se ajustaban tampoco a... Claro. Porque viste que es incómodo también sí, salir sí, de esa traje y línea, camisa. sí. Y eso de alguna manera te alineaba y bueno, está. Fui y volví, hice medio lo que quise, no tuve mucha resistencia, así que Bien, no lo claro. sufrí, definitivamente. Es la revolución de XFM, ¿no? Porque nuestro amigo Daro Bueno, tampoco, ¿no? sí, ahí va. sí, Mi sí, amigo sí, Darito sí. no le quiere. Y Sí, está bien, y arrastraba comparto. un poco eso por ahí. Comparto, Pará, comparto. ¿y qué show te dijiste, qué estoy haciendo acá? Laburando, ¿no? Trabajando. Bueno, en un montón. Yo había trabajado previamente en el país y trabajaba en Solo Show, o sea que ya había cubierto un montón de conciertos de los que no me interesaban. Sí. No por el tipo de música o por el género o el estilo o el artista mismo, sino en algunos casos el artista era quizá muy inflado, ¿no? Yo generalmente uso la analogía del anabólico, ¿no? Eso que está como alimentado casi que sintéticamente, ¿no? A esos artistas les tengo muy poco respeto. Los que van por otro lado, con un lado más honesto y genuino, aunque a mí no me guste, la verdad que les tengo mucho respeto. Pero cuando voy a ver un concierto de un cantante que es también bailarín y que la mitad del concierto es un playback, la verdad que me genera como, claro, como una falta de respeto bastante grande. Le vuelve la plata a la gente. Me pasó con Jaime, el otro día bailó No, mucho. ahí Y cuando fui a ver a Jaime. El playback. Ahora, la última. Pero no, en ese sentido, yo terminé yendo a cubrir, por ejemplo, Estados Unidos, fui a cubrir a Marc Anthony. No es un artista de
de mi gusto personal, ¿no? Aunque respeto muchísimo el trabajo de orquesta y el trabajo tropical. Y vocal de él. Y vocal, ¿no? O sea, y escénico, y labura con una crew muy profesional, además de gente. A mí me pasó una cosa como temprana, cuando uno de mis primeros proyectos en radio, que había sido en El Espectador, un programa que involucraba a Jorge Temponi, a Gabriela Santini, a Mariana Viera, fui a cubrir la grabación de Sonora Palacio a Sondor. Y quedé impactado. Es tremendo. O sea, del nivel musical que había en una grabación. Es tremendo. Muy alejado de todos los vicios que ya había atestiguado, o sea, con una seriedad, un compromiso, un lenguaje musical, ¿no? Para intercambiar conceptos, ¿no? Y definiciones de arreglos. Entonces, ya muy tempranamente le tuve mucho respeto a géneros que yo no, no consumía. Que yo no consumía, exactamente. Cuando fui a hacer la entrevista con Marc Anthony, por ejemplo, en Estados Unidos, quedé impactado con el desarrollo del concierto, con el dominio escénico, con la profesionalidad de la banda. Claro, todo lo otro me genera un montón de pesares, ¿no? O sea, todo lo que eso conforma, ¿no? Todo el nivel de casi patoterismo, casi con una estética mafiosa, todo así. La verdad que todo eso me genera como un rechazo. No digo que en el mundo del rock no suceda, también pasa. Claro. Pero quizás es un poco más afín, o lo tengo más transitado y recorrido, o he habitado un poco más esos lugares, ¿no? Qué sé yo, la verdad que aquel que se para o aquella que se para en un escenario de manera honesta y genuina, haga lo que haga, merece mi atención, merece mi respeto. He cubierto un montón de esas expresiones. Cubrí carnaval, años, sí, claro. O sea, años. Hoy en día no tengo como el hábito de asistir a... yo tampoco. Ahí va, me parece bien. Yo tampoco. Porque mi tendencia ha ido hacia otro lado, pero tiene todo mi respeto. Claro. He emulado mucho de lo que el carnaval propone, ¿no? O sea, con el proyecto de circo que integro y defiendo también, hemos ensayado en el modo carnaval, ¿no? Hemos desarrollado, hemos creado con el escenario abierto, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa que se ve bastante poco, salvo en el carnaval, ¿no? Eso del ensayo, del arreglo, de la mejora, del pulido, no sé qué, con público, ¿no? Con asistencia de público. Claro. Carlos, y recién mencionabas a qué artistas respetás por su proceder, por su hacer, a pesar de no consumirlos. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de Fede, ¿a qué artista, si te animás a mencionarlos, ¿no? Directamente no respetas? Te gusta el quilombo. Ya arrancó. ¿Cómo le gusta? Me gusta esto. Diste un ejemplo de repente muy general con respecto a lo que podías ver arriba de un escenario que no te llamara la atención. Por ejemplo, playlist o baile o lo que fuera. Pero con nombre, haber ido y haber dicho, wow, no, esto o apellido, capaz, nombre muy fuerte. Si te animás, si no querés cuentarte ahí, no, te lo tengo que preguntar. Más allá de animarme o no, porque siempre sería como una postura personal y ya como identificar qué tipo de artistas no son legítimos para mí. Cuando algo no me gusta trato de no dedicarle tiempo y espacio de aire. ¿Y por qué estás acá? Medio que ese fue como el perfil mío siempre. No sé, por no esquivar 100% la pregunta. Sí. Una de las situaciones que planteaba Cheyenne, por ejemplo. Yo sabía que ibas a decir eso. Casi que el 60% del concierto era un playback. Claro. Entonces me parecía como que... No quiero decir que es un artista falto de talento. Creo que tiene una enorme capacidad de talento. Pero no arriesgaría mi talento en el desarrollo de un concierto, de un espectáculo, resignando tanto de lo que me lleva hasta ahí, ¿no? O sea, entiendo. Ahí no vas por bailarín, ahí vas por un repertorio a defender como cantante. También coreografiándolo, ¿no? Igual te voy a decir una cosa y no es por llevarte la contra, pero las fans de Chayanne, me incluyo, van a verlo bailar. Queremos verlo bailar. Totalmente. Claro. En persona. Y bailar como baila él, al mismo tiempo cantando, dudo que haya un ser humano que pueda hacerlo. ¿Entendés lo que te digo? Yo lo vi pero por eso te estoy contando, bailar y al mismo tiempo cantar es algo que no puede hacer ningún ser humano. Ricky Martin sí, pero no baila tanto. Yo creo que la ecuación... hablando de Chayanne, ¿no? La ecuación más allá de las pero fans te entiendo que van a lo que bailar, vos decís. Sí, también lo entiendo. Es que podría citarte un montón de ejemplos de enormes bailarines que cantaban sin playback, ¿no? O sea, Michael Jackson, por bajar. Bueno, yo voy a quebrar una lanza. ¿Cuánto bailaba Elvis? ¿Puedo quebrar una lanza igual? Sacando algunos temas. Me pasa algunos pedacitos, sí. Sandro, mira lo que te digo. Pero en el show completo, ¿te puede gustar o no? No está
Tini es tremenda artista. Cuando la fui a ver al Estadio Centenario, Canta y baila. la mayoría de los temas, cuando tiene que ir lento y a tonos arriba, Sí. los canta ahí. Es en una el gran momento. artista. Es Está- muy después hubo talentosa. uno que hizo Para el bailar y teatro para hizo cantar. playback. Un Yo poco- creo que tenés que son ser muy pedacitos. talentoso. Sí, muy al talentoso. momento de Y trabajar desafiarte mucho. en una presentación de ese tipo, ¿no? Sí, O sea, sí. que te va a Muy requerir fuerte. mucho Es muy esfuerzo fuerte. por todo el Bueno, despliegue la físico. reina al hacer eso mundialmente es Beyoncé, por ejemplo. Beyoncé está una Beyoncé crack, es- una crack. Vamos. a proponerle. Pará, Aprendió porque de yo- Madonna, Pero bueno, no, me la gusta aprendió, hablar con me encantó Carlos ese acá, debate, me y encantó. de Generaste vuelta un de clima artistas con que Chayanne la gente realmente está... horrible. Lo que vos, capaz que vos sabés, yo no sé, ¿cuál de los dos juegos le proponés? El de la foto. El de la foto, Foto, estaba el de la perfecto, foto, estaba muy perfecto. bien. No, porque vos estabas diciendo eso y yo me acuerdo que, por ejemplo, Sí. Marcelo Borneo cocina y canta a la vez. No No cualquiera. No Cuando estaba cualquiera. batiendo, Cualquiera, cocina y canta, ojo, bueno. Mira mirá, la cara de este- los nietos cantaban en vivo. Este es uno Los de nietos cantaban en vivo. Este es uno de Amigo los Coco, juegos le mando un beso grande. preferidos del programa, ¿no? Sí. Vamos a proponerte dos imágenes de dos artistas y vos tenés que ir quedándote con uno. O sea, ese que elegís queda y aparece otra foto. Hoy viniste a pelearte y tenés con que ir alguien, haciendo- No, al contrario. ¿Quién fue que puso a Raúl Castro y no lo movió más de Marcelo Fernández. Marcelito Fernández? Puso a- Exactamente. O sea, hay Bueno. que ir reemplazando. Vas a parar para hacer dos fotos al lado ¿Con tuyo. cuál te y quedás? vos decís, Sí. ¿con cuál de estos artistas me quedo? Me quedo con este. el Sigo con ruso este. Pero González. después capaz que viene otro que suplanta al ruso y te Entonces, quedás con el Vas a otro. tener una ¿O nueva no? opción de elegir a ese de seleccionar a ese que elegiste con otro más. Y muchachito te vas a dar Ok. cuenta. Mira, por ejemplo, arrancamos con A estas ver. dos imágenes que tenemos ahí. Está Gabriel Pelufo y Roberto Musso. Ah, Uy, qué difícil. Ah, Arrancó por eso te difícil, digo. arrancó difícil. es complicado. Ojo, no quiere decir que no te guste uno u otro. Eso es pero juego. Que hay un y por tal cosa me quedo con fulano. Tengo que argumentar por qué me voy Bueno, si quedando tenés con... ganas, sí. Mejor, obvio, si sí. tenés ganas, mejor. Qué complejo y difícil. Son dos frontman tremendos, Sí, compositores sí. los dos. Muy buenos cantantes. Uno es doctor, Eh, le pagan. ¡El Sí, ruso! uno doctor y el otro es ingeniero. Ingeniero, Ingeniero, por eso. Al otro le quita, el otro es ingeniero. Qué impresionante. ¿Cómo estudiaba la gente ¿Cómo antes? estudiaba? ¿Hay un tiempo para esto? Me No la puedo volar Dos eternamente. productos ¿no? también de aquel rock de nuestra adolescencia también. ¿no? Quedan Sí. 14 músicos más, no es por presionarte, pero... Bueno, vamos arriba. Perdón, Roberto. Te quiero enormemente. Voy con Pelufo primero. Pelufo. Pelufo. Vamos con el Bueno, y siguiente. ahora Pelufo o Casanova. Juan Casanova. Oh, qué momento. Bueno, voy alternando. Voy con No, Casanova. podés quedarte con Pelufo si querés, ¿eh? No, está bien, pero voy Está bien, ¿Por para qué? quedar ¿Por un qué? poquito. voy salteando. Eh, Mónica Navarro, mirá, apareció. Mónica Navarro. Una no crack. me hagan esto, eso es Crack horrible. perdido. Casanova, Sigo con Juan. Bien. Muy Muy bien. bien. El siguiente. Me gustaría como que desarrollando argumentos, mirá, ¿no? Cher el prócer para Gerardo nosotros. Nieto. Bueno, lo respeto enormemente, sigo con Juan. Sí, Sigo con Juan. Muy bien. Me aparece Rubén Rada. Y voy a Rada, ¿qué querés que te diga? Y sí, un prócer también, ¿no? Y- Bueno. Claro, Mirá, claro, Núñez. Florencia la Núñez. sumatoria de proyectos, la Claro. antigüedad compositiva, el talento musical. ¿Quién es? Flor Núñez. Flor Flor Núñez, Núñez, un beso Rubén grande Rada, a Flor. Núñez. La quiero un montón, me parece muy lindo todo lo que hace. Sigo con Rada, o sea, es una leyenda, bien. no puedo cambiar. Emi. Y también lo respeto enormemente, me parece un tremendo compositor, Bien Rada. enorme cantante, músico, con riesgo y todo, sigo con Rada. Rada. Acá se puede complicar también, ¿eh? Laura Canoura. ¿Qué momento? Debería tan ser pasado. políticamente correcto ir alternando mujeres, capaz, ¿no? No, ¿por qué? Sigo con Rada, he escuchado mucho Con más Rada. Rada en mi Y vida. ahora, El acordeón, acordate del Hugo acordeón. Fattoruso. Acordate del acordeón de tu papá. Es El casi acordeón de tu papá. despiadado esto. no influye. El dios. Bueno, paso con Hugo. Hugo Fattoruso. Vamos, Fatores. Y ahora aparece Nancy Witt. La recordada Es Nancy. terrible. Sigo con Hugo. Hugo Me y encanta ahora Nancy lo que ha propuesto, la historia de su carrera. Carlos Goberna. No, sigo con Hugo por mi vinculación eterna. Claro. Y Drexler aparece para competirle a Hugo. No precisa mi beneplácito, lo tiene ya todo mundial, es un compositorazo, tremendo músico, sigo con Hugo. Sigue con Hugo. Muy bien. Y ahora, Pablito Estramí. ¿Qué será? ¿Qué será? También. ¿Qué será que pasará? Bueno, no, mi identificación por múltiples proyectos sigue con Hugo. Hugo. Muy bien. Bueno, Alfredo Cita Rosa. Qué momento. Sí, lo respeto
de manera gigante a don Alfredo, voy con Alfredo ahora. Alfredo Citarros. Muy bien. Y Eduardo Mateo compite con Citarros. Pero bueno, ya estuve con Alfredo, así que voy con Eduardo. Sí, Eduardo señor. Mateo. ¿Qué te puedo decir? De Mateo. Muchos no hubieran existido si no hubiera estado Eduardo antes. Así que, Bueno, opinás lo mismo que yo entonces, Sí. que fue el que marcó la historia. y en gran parte de muchos de los que vimos, Sí, sí, sí. definitivamente. Y Malena Muyala. No me quedé con ninguna mujer, ¿no? Bueno, me Sí, quedé sí, con Malena. te quedaste con- No, Malena. No, creo que no, todavía, ¿no? No, con ninguna. Malena. Me quedo Ahí, Malena. Me quedo ahí con está. Malena. Bueno, y ahí terminó, ¿eh? Ahí Terminó el juego. Claro, Sufrimos, este- sufrimos, este- la Parece verdad. que yo- no, pero Sí. le estaba haciendo la par. Y faltó Jaime, A ver, porque a me ver, hacen que ¿cuál es me un quedaba Jaime yo? ahí también. Y me hubiera quedado con Jaime en muchas de, Claro. de las Eso posibilidades. te- Claro. hablamos, ¿no? Que Sí. está bueno porque la encuesta del Instagram, ¿cuál fue la banda que más te marcó? Banda uruguaya. Yo decía a nivel grupal La Vela, por mi generación. Pero también como solista decía Jaime. Pero sin una duda no podemos descartar que Mateo fue como ese padre de lo que después fue surgiendo todo, ¿no? Fernando Sí, Cabrera, totalmente. Jaime Herrada. Totalmente, o sea, no sé si no hubieran existido, creo que hubieran existido igual, no hubieran hecho carrera del mismo modo. Yo creo que Mateo logró mostrar otras posibilidades, ¿no? De hecho, otro vínculo con la música también, ¿no? Desarrollar no solamente el talento y la exploración, sino un recorrido nuevo. Yo creo que Jaime tampoco es que siguió al pie de la letra a Mateo, ¿no? O sea, No, Mateo no. jamás hubiera tenido, no solo la discografía de Jaime, sino Mateo jamás hubiera tenido la total custodia de su obra como tiene Jaime. Jaime es un artista que no existe casi que en el mundo. O sea, como para ponerlo en un podio bien interesante. No hay, ni siquiera Neil Young tiene los derechos de su obra como Jaime tiene sobre la suya, ¿no? Revisen por ahí la historia, quienes han logrado reeditar su carrera discográfica en vida, o sea, sin que ningún sello haya manipulado de por medio. Jaime tiene hasta la gráfica de sus álbumes. Es mucho. Es mucho de claridad al momento de emprender una carrera profesional musical. Profesionalismo, O sea, claro. no lo pudo, o sea, si revisamos la historia, no lo tiene Hugo, no lo tiene Rada, no lo tiene nadie de la música uruguaya como lo tiene Jaime. No solamente un vasto repertorio, discografía, sino la custodia continua de eso. No se lo entregó a nadie. ¿Se entiende? O sea, Qué maravilla, es genial lo que tremendo. nos acaba también de instruir.